Corazón demoníaco, capítulo 2. Era un día soleado en la ciudad de Musutazu. La gente hacía su rutina diaria, ir al trabajo, la escuela, ser héroe, etc. Pero nos ubicaremos en un callejón oscuro en el que la gente pasaba de largo, pero en lo profundo del callejón, en un rincón oscuro había una silueta con ropa desgastada, zapatos rotos, y un cabello largo y sucio que le llegaba a la mitad de la espalda. Esta figura se encontraba en un basurero, buscando algo hasta que por fin encontró lo que buscaba. Pero lo que más resaltaba era un cuerda que salía de su pecho. Carajo, al fin encuentro algo. Se ve que caducó hace poco, aún se ve bien, dijo empezando a comerse un pan con hongos. Mientras aquel sujeto se acostaba entre unas bolsas de basura, algo empezó a pasar por su cabeza. Te amo, hijo, dijo una voz femenina en la cabeza de aquel hombre de larga cabellera. ¿Quién es esa vieja? Aquel peliverde solo seguía comiendo aquel pan sin preocupaciones de que le hiciera mal. Mientras seguía comiendo dirigió su vista hacia una mochila amarilla que tenían escrito, lo único que aquel sujeto sabía. Su nombre. Izuku. ¿Por qué no puedo recordar nada? Solo recuerdo mi nombre. Bueno, ¿qué más da? Dijo para seguir comiendo, bueno ya no queda nada para mí aquí, así que me largo. El peliverde tomó su mochila donde guardó el pan y salió del callejón oscuro en el que se encontraba. La gente que lo veía solo pasaba de largo, algunos viéndolo con asco por su olor y apariencia, y otros con lástima pero no querían hacer nada. Pero esas miradas no le afectaban al peliverde, al contrario. A Izuku no le importaban en lo más mínimo. Siguió caminando sin prestar atención a las miradas o a su alrededor. En el camino solo tenía un pensamiento que para él era muy importante. Izuku. ¿Cómo se sentirá tocar unos pechos? Susurró para sí mismo. Izuku iba caminando perdido en sus pensamientos, a pesar de que solo recordaba su nombre, no tenía ni la más mínima idea de quién era en realidad, aunque ni siquiera le importaba su propio pasado. El peliverde sacó aquel pan con hongos para comerlo mientras caminaba por la ciudad, aún ignorando las miradas de los demás. Sin embargo, mientras él caminaba tranquilamente, pasaremos a otra persona que iba en dirección contraria a nuestro protagonista. Una mujer de cabello blanco y mechones rojos estaba corriendo por la ciudad. Lo curioso de esta mujer era que iba con un espejo en la mano y un cepillo en el otro, parecía apresurada por llegar a algún lugar. Fuyumi, maldición, estoy llegando tarde, ¿cómo pude quedarme dormida? Fuyumi Todoroki, una mujer de 22 años que se encontraba yendo a una entrevista de trabajo, esta se había quedado dormida por lo que estaba yendo tarde. Fuyumi, si no llego, no me van a contratar. La peliblanca siguió corriendo con intención de llegar lo más rápido posible a su entrevista, guardó el cepillo y el espejo para acelerar el paso y llegar lo antes posible. Sin embargo, cuando dobló la esquina de la calle, esta había tropezado con una piedra haciendo que se caiga. Sin embargo, algo había amortiguado su caída, o mejor dicho, alguien. Fuyumi, demonios, lo siento no me fijé. Pero al ver hacia abajo pudo ver una cabellera verde, pero se sonrojó al ver que su cara era tapada por el pecho de la chica. Izuku permaneció inmóvil por unos segundos, sintiendo algo suave y cálido en su rostro. Parpadeó varias veces antes de darse cuenta de la situación. Izuku, ¿qué es esto? Se siente muy suave, pensó mientras un sonrojo se hacía presente en su rostro junto con un rostro impactado. Fuyumi, al notar la posición comprometedora, se levantó rápidamente con el rostro completamente rojo. Fuyumi, lo siento mucho. No fue mi intención. Izuku, entonces, así se sienten. Fuyumi lo miró sin entender a qué se refería, pero la respuesta llegó de inmediato cuando Izuku dejó escapar un comentario sin filtro. Izuku, son más suaves de lo que imaginaba. Fuyumi se quedó petrificada. Su cara se puso aún más roja, y un leve tic apareció en su ceja. Fuyumi, ¿qué acabas de decir? Izuku parpadeó varias veces mientras se sentaba en el suelo, aún con una expresión de confusión en su rostro. Se llevó una mano a la cara, como si estuviera procesando lo que acababa de suceder. Izuku, así que así se siente, murmuró moviendo su mano como si apretara algo. Fuyumi, todavía avergonzada, intentó no pensar en el comentario extraño que acababa de escuchar y extendió una mano para ayudarlo a levantarse. Fuyumi, ¿estás bien? No quería caerte encima. Izuku miró su mano extendida por un momento antes de encogerse de hombros y levantarse por su cuenta. Izuku, estoy bien. Fuyumi notó entonces el estado en el que se encontraba.
Su ropa estaba sucia y desgastada, su cabello desordenado y con rastros de polvo, y además, había un olor peculiar que no pasó desapercibido. Fuyumi, oye, ¿estás viviendo en la calle? Izuku, ¿y qué si lo estoy? No es como si fuera asunto tuyo. Fuyumi frunció el ceño. No esperaba una respuesta tan cortante, pero no podía ignorar la situación en la que estaba. Fuyumi, lo sé, pero no puedo simplemente ignorarlo. ¿Tienes algún lugar al que ir? Izuku, oh, claro. Vivo en una mansión con sirvientes que me abanican mientras como uvas, dijo con sarcasmo y cruzado de brazos. Fuyumi, no es momento para bromas, suspiro molesta. Izuku chasqueó la lengua y miró hacia otro lado. En realidad, no le importaba que alguien estuviera preocupada por él, pero algo en su interior le decía que no estaba acostumbrado a recibir ese tipo de atención. Fuyumi, ¿has comido algo últimamente? Te ves un poco desnutrido. Izuku sacó de su bolsillo el pan con hongos, lo levantó como si fuera un trofeo y le dio un mordisco. Izuku, completamente saludable. Fuyumi, eso tiene moho. Dijo aterrada. Izuku, tiene más sabor así. La peliblanca rápidamente le arrebató el pan, esto hizo que Izuku la viera con molestia. Izuku, hey, eso es mío. Fuyumi, no puedes comer esto. Es peligroso y te puedes intoxicar. Izuku miró con molestia cómo Fuyumi lanzaba su pan lejos. Chasqueó la lengua y la fulminó con la mirada. Izuku, oye, ese era mi almuerzo. Fuyumi, eso no era comida, era veneno en forma de pan. Izuku, va, ¿tú qué sabes? He comido cosas peores y aquí sigo. Fuyumi frunció el ceño. No podía creer que alguien pudiera ser tan despreocupado con su propia salud. Fuyumi, ¿no te preocupa enfermarte? Izuku, no. Si me muero, dijo sin dudar. Fuyumi sintió un escalofrío al escuchar eso. Algo en la forma en que lo dijo, no parecía ser una broma, hablaba en serio. Algo en la manera despreocupada en la que lo dijo le dejó en claro que este chico no tenía ningún apego por su propia vida. Fuyumi, no digas eso, Fuyumi respiró hondo por la actitud de aquel chico, solo lo miró y tomó una decisión. Fuyumi, escucha, tengo algo de prisa, pero no voy a dejarte así. Dame un segundo. Rápidamente sacó su cartera y le dio un par de billetes a Izuku. Fuyumi, toma esto. Compra algo decente para comer, dijo poniendo los billetes en la mano de Izuku. El peliverde miró el dinero en su mano como si fuera un objeto completamente ajeno a él. Izuku, ¿y qué quieres a cambio? Fuyumi, ¿qué? Nada. Izuku, todo el mundo quiere algo a cambio. Fuyumi, no todo el mundo, dijo con una leve sonrisa. Antes de que Izuku pudiera decir algo más, Fuyumi revisó su reloj y entró en pánico. Fuyumi, maldición. Voy a llegar tarde. La peliblanca pasó del lado de Izuku y se fue corriendo, no sin antes darle un vistazo al peliverde. Fuyumi, compra algo bueno con eso, por favor. Izuku la vio desaparecer entre la multitud y luego miró el dinero en su mano. Izuku, qué mujer más rara. Guardó los billetes en su bolsillo y siguió caminando. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, sintió algo extraño en su pecho. No supo cómo describirlo. Pero no le desagradó. Izuku observó el lugar por el que se fue Fuyumi con indiferencia, metió las manos en los bolsillos y siguió caminando. Izuku, qué raro, por lo general nadie se preocupa por mí. Sin embargo, sus pensamientos fueron interrumpidos cuando un fuerte rugido sacudió el suelo. Un villano de gran tamaño, con la piel cubierta de lodo corrió empujando a Izuku en el proceso, y este a su vez terminó chocando con una pared. Villano de lodo, fuera de mi camino, insectos. Izuku solo se levantó sin quejarse, el peliverde vio los rastros de lodo que dejó aquel villano, estaba por irse del lugar ya que no era su problema. Pero algo dentro de él hizo que quisiera seguir el rastro, y más cuando escuchó una explosión a lo lejos. Sin saber por qué Izuku siguió el ruido de la explosión, corrió hacia el lugar sin saber por qué, solo sabía una cosa. Estaba emocionado por saber lo que encontraría. En el centro de la ciudad, había un incendio mientras que aquel villano de lodo tenía a un chico como rehén, usando su cuerpo para causar explosiones, haciendo que el incendio se intensificara. Villano de lodo. Bien, muy bien. Un recipiente con Kirk poderoso. El villano parecía estar disfrutando de su control sobre la situación, mientras los civiles huían despavoridos. Villano de lodo. Nadie puede detenerme. Este mocoso será mi boleto de escape. El chico atrapado trataba de gritar, luchando inútilmente contra el lodo que lo mantenía sujeto.
Izuku observó la escena, reconociendo una sensación extraña en su pecho. No era miedo, sino algo más, algo que lo hacía temblar de emoción. Izuku, esto se ve divertido, dijo mientras sonreía dejando ver unos dientes filosos. Mientras tanto, los héroes profesionales Kamui Works, Death Arms y Metros Lady se preparaban para intervenir, pero el caos de la situación los mantenía a la defensiva. Kamui Works, aseguren el perímetro. Eviten que los civiles se acerquen. Metros Lady, este idiota está demasiado cerca de los edificios, no puedo usar mi tamaño completo. Izuku, ignorando los gritos y el peligro, dio un paso más cerca, su respiración acelerándose. Izuku, ¿qué pasará si jalo la cuerda? Recordó la extraña sensación que había tenido antes, cuando estaba atrapado en su miseria. Había algo en esa cuerda que lo llamaba, como si le prometiera un poder que no entendía pero que ahora parecía necesitar. Con una sonrisa torcida, llevó su mano a la cuerda que colgaba de su pecho. Izuku, bueno, solo hay una forma de averiguarlo. En un movimiento rápido, tiró de la cuerda. Un sonido ensordecedor, como el de un motor arrancando, resonó en el aire. La transformación fue instantánea. Una carcasa y una motosierra emergieron de su cabeza, y otras dos brotaron de sus brazos. Sangre salpicó a su alrededor, pero su cuerpo comenzó a regenerarse al instante. Izuku, esto es increíble. Dijo riendo como un demente. Los héroes se giraron al escuchar el estruendo, observando con horror cómo un joven se lanzaba contra el villano sin dudarlo. Kamui Works, ¿qué demonios es eso? Metros Lady, ¿es un villano también? Death Arms, manténganlo bajo vigilancia. Izuku no escuchaba nada. La emoción de la pelea lo había consumido por completo. Villano de lodo, ¿qué eres tú? Izuku, yo. Solo un tipo con un par de juguetes nuevos. Vamos a divertirnos. Te torturaré hasta que quieras suicidarte. Izuku dio un salto hacia el villano, y con un movimiento brutal, Izuku hundió las motosierras de sus brazos en el lodo, cortándolo en pedazos. El villano gritó, retrocediendo mientras intentaba recomponerse, pero Izuku no le dio tregua. Izuku, no te detengas ahora. Esto apenas comienza. Villano de lodo, maldito demente. Dijo alejándolo de un golpe. Izuku salió volando, pero con una agilidad que ni él mismo sabía que tenía. Aterrizó de pie, el motosierra vio fijamente al villano mientras su lengua colgaba y mostraba sus colmillos afilados, teniendo un rostro evidentemente lleno de emoción. Izuku, jajajaja. Esto es emocionante. Vamos, diviérteme un poco más. Villano de lodo, tú solo buscas que te mate, ¿no? Dijo usando a su rehén para lanzar una explosión. Izuku solo esquivaba con gran velocidad los ataques, el villano por la frustración empezó a usar a su rehén, haciendo explosiones con ambas manos mientras atacaba también con sus tentáculos de lodo. Izuku solo esquivaba las explosiones y cortaba los tentáculos como sus motosierras, todo mientras empezaba a reír de forma desquiciada, esto le daba una gran emoción, se sentía más vivo que nunca. Izuku, jajajaja. Es todo. Vamos, quiero ver si de verdad crees poder matarme, hijo de perra. Gritó eufórico. Villano de lodo, maldito imbécil, ¿por qué no te mueres? El villano en ese momento vio una viga afilada, por lo que con rapidez la tomó y la lanzó hacia Izuku, haciendo que la viga atravesara su estómago, dejando sus entrañas salir de su cuerpo y colgando en la viga. La gente al ver la escena gritaron con horror, algunos incluso hasta vomitaron mientras que los héroes veían la escena en estado de shock, una persona que pareciera ser un joven se estaba muriendo y ellos no hacían nada. El villano se acercó a Izuku mientras sonreía de forma perversa, viendo cómo el motosierra se quedaba inerte en el suelo. Villano de lodo, ¿ya no eres tan rudo ahora, oh sí idiota? Esto te pasa por desafiarme. El villano se dio la vuelta para irse, pero en eso todos los presentes empezaron a escuchar lo que parecía ser el sonido de un motor, mientras que se escuchaba poco a poco una risa. Izuku, ¿a dónde crees que vas, imbécil? El villano solo se giró para ver Izuku, teniendo una cara de shock al verlo aún vivo. Villano de lodo, ¿cómo sigues vivo? Izuku, jajajajaja. No puedes matarme, soy como una cucaracha, no me muero, me multiplico. Tengo a Dios de mi lado, ¿lo oyes, perra? Izuku saltó mientras el villano seguía en su estado de shock aflojando el agarre contra su víctima, pero no pudo esquivar a Izuku, quien con una de sus motosierras empezó a atravesar la cabeza del villano, haciendo que este grite del dolor. Villano de lodo, quítate maldito bastardo.
El villano ante el dolor terminó soltando a su víctima, quien fue rápidamente tomado por Kamui Works para alejarlo del peligro. Izuku, vamos, sigue gritando hasta que me supliques que acabe con tu estúpida vida. Izuku con sus colmillos afilados mordió uno de los ojos del villano, arrancándolo de una mordida, haciendo que este empiece a gritar más fuerte debido al intenso dolor de haber perdido un ojo. Izuku por su parte destrozó el ojo con sus colmillos, la sangre que entró a su boca hizo que el agujero de su estómago se regenerara, estando ahora como nuevo. Izuku en su descontrol empezó a apuñalar varias veces al villano, haciendo que este suelte quejidos y gritos de dolor, mientras que el hombre de lodo trataba de quitarse a Izuku de encima, pero este seguía aferrando con sus motosierras para causarle más dolor al villano. Los héroes solo veían la brutalidad impactados y estáticos, pues no estaban acostumbrados a tal nivel de violencia. Después de 30 minutos el villano estaba tirado en el suelo, estaba arrastrándose desesperado por huir del lugar, mientras que Izuku estaba atrás de él caminando lentamente. Villano de lodo, no, por favor, déjame. Ya ganaste, por favor solo déjame ir. Izuku, déjame pensarlo. No. De su rápido movimiento Izuku cortó al villano por la mitad de forma vertical, así acabando con la vida del villano. Todos aquellos que vieron la escena quedaron callados, no hubo gritos, solo el silencio y personas con rostros perturbados junto con algunos civiles que vomitaban por la violenta masacre, mientras que Izuku, a pesar de que la carcasa que tenía por cabeza no los mostrará, aún tenía aquella mirada maniática en los ojos. De Atams. ¿Pero qué demonios acaba de pasar Kamui Works? Ese chico, ese no es un héroe. Los héroes observaban en silencio el cuerpo del villano, ahora irreconocible, reducido a una masa de lodo y sangre. Izuku, cubierto en los restos de su enemigo, se quedó inmóvil por unos segundos, disfrutando del éxtasis de la pelea, sintiendo la adrenalina recorrer su cuerpo como una droga. Mt. Lady, no podemos dejarlo ir. La mujer tragó saliva, dando un paso adelante con cautela. Todos podían sentirlo. La presencia de Izuku no era la de un salvador, sino la de un demonio. Kamui Works, chico, detente. Quedas arrestado por el uso de tu Kirp sin una licencia y por homicidio. Izuku giró su cabeza, su motosierra aún rugiendo con un sonido grave. Su aliento era pesado, casi animal, y aunque su rostro estaba cubierto por su carcasa metálica, la sonrisa perversa podía sentirse en su postura. De Atams, escucha, sé que seguro lo hiciste en defensa propia. Pero tendrás que venir con nosotros de todas formas. Mientras tanto el chico que había sido salvado por Kamui Works se quedó viendo a Izuku, algo en él le parecía familiar. Bakugo, ¿por qué él se me hace conocido? Antes de que algo pudiera pasar entre Izuku y los héroes, Bakugo llamó la atención del hombre motosierra. Bakugo, oye tú. ¿Cuál demonios es tu nombre? Dijo llamando la atención de Izuku. Izuku, ¿mi nombre? Soy Izu. Antes de que el motosierra pudiera terminar, recibió una fuerte patada de una gigante Mt. Lady que lo mandó lejos de la zona, así siendo mandado a volar unos cuantos kilómetros lejos del centro. Tras unos pocos minutos Izuku se había estrellado contra una casa abandonada, este había destruido parte del techo con su caída, mientras las motosierras en sus brazos se retraían y la carcasa junto con la motosierra de su cabeza se derretían como si fueran arcilla. Izuku se sostenía la cabeza por el dolor, toda la adrenalina que había sentido en aquel momento se había ido, pero solo vio su mano pensando en la sensación que le dejó el combate, fue la primera vez en mucho tiempo que se sentía vivo. Izuku dejó escapar un largo suspiro, sintiendo como su cuerpo volvía a la normalidad. La sensación de la pelea aún ardía en su sangre, pero la fatiga empezaba a notarse. Se sentó entre los escombros, observando la casa abandonada en la que había caído. Izuku. TSK, maldita gigante. Me lanzó como si fuera basura. Miró a su alrededor. La casa estaba completamente en ruinas. Las paredes tenían grietas profundas, el suelo estaba cubierto de polvo y muebles rotos, y la única iluminación provenía del sol entrando por los agujeros del techo. Izuku. Bueno, supongo que he dormido en peores lugares. El peliverde tomó su mochila que llevaba en su espalda todo el día, la tiró a un lado mientras se tiraba en un sillón viejo que estaba ahí, pero de repente su estómago sonó. Izuku. Mierda, ya no comí nada. Bueno, ya da igual. El vagabundo peliverde solo se durmió en el sillón, sin embargo de su mochila, más específico en uno de los bolsillos de enfrente, se asomaba una foto donde estaba una versión infantil de él, junto con dos adultos y una niña parecida a Izuku, pero tenía algo en particular. La foto tenía manchas de sangre seca en la imagen de la niña y los adultos.
Fin del capítulo.